Está con nosotros Laura Dinovile, directora del Centro Elba. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, feliz año a todos. Feliz año. Qué bueno tenerte por aquí. Vamos a hablar. Esta ha sido una charla improvisada y la verdad es que con ganas, porque es un tema. Yo te reconozco que el tema que vas a tratar hoy no tenía ni idea. No tenía ni No idea me de nada, digas, nada no de me lo puedo nada. creer. No tenía ni idea. Es decir, no sé, a lo mejor ahora cuentas cosas que me pueden sonar de lejos, pero no es un tema Seguramente. que conozca, ¿no? Nos vas a hablar, la gente que esté viendo ahora en Twitch este programa en directo, de Bajarilla, ¿se dice así? Sí, sí. Así por lo Bajarilla. menos así lo decimos nosotros. Los egipcios no sé cómo lo dicen, seguramente de una manera distinta. El Valle de las Momias de Oro. Es que ya con este nombre, ¿A madre mía, qué, a qué llama la atención? llama muchísimo la atención el nombre. Pues vamos con ello, Laura. Comenzamos como siempre con estos temas, pues en un poco contexto, ¿no? Entiendo que contexto Mm. geográfico y de qué vamos a hablar. Bueno, pues voy a empezar diciéndoos que Bajarilla es uno de los oasis de Egipto, es uno de los oasis de la zona occidental. Aquí os he traído un mapita para que tengáis una idea. Aquí estaría el Cairo, espero que veáis el ratón. He puesto Sí. aquí en el círculo rojo dónde está situado el oasis de Bajarilla. Sabéis que en Egipto, además del oasis del Fayum, que sería este gran oasis que hay aquí, hay otros. Siwa, que es el más lejano, que está casi casi en la frontera con Libia y es realmente otro mundo. Y después están Bajarilla, Farafra, Dajla y Jarga. Yo no voy a hablar de todos, entre otras cosas, porque solo conozco Siwa y Bajarilla, pero como este año, dentro menos de un mes, nos vamos a Egipto y vamos a hacer ese recorrido, Anda. puede que la siguiente vez que nos encontremos os pueda contar más cosas. Pero bueno, Bajarilla es un lugar muy conocido por muchas cosas, por muchas cosas. Es un lugar realmente precioso. Este es uno de los paisajes. Yo estuve allí en el año 2009 y tiene, digamos que dos partes de desierto. Uno, el llamado desierto negro, es evidente, ¿por qué? Por estas fotografías. Como podéis ver, las colinas, las partes superiores, sobre todo del paisaje, se ven porque son totalmente negras. En este caso, no sé ahora mismo qué tipo de piedra es, pero es totalmente negra. Si lo vemos mezclado con estas, digamos, lluvias, con estas arenas amarillas, doradas, bueno, aquello, el paisaje es realmente inolvidable. No me voy a poner romántica. Pero bueno, por otro lado, está lo que se llamaría el desierto blanco, que sería, esta es una parte, ¿no? Esta foto también la saqué yo en el año 2009 y lo que veis aquí pequeñito no son hormigas, sino que son coches, son los Land Rover que nos llevan para allá. Es toda una zona de caliza muy clarita, casi prácticamente blanca, cuya erosión ha ido dando estas formas rarísimas y que dan un aspecto un poco fantasmagórico, pero realmente es precioso. Bien, pues aquí os he traído un mapa, yo soy muy amiga de los mapas para situarnos, esto que vemos aquí sería el oasis de Bajarilla y hay una serie de puntos que son los más importantes. Bueno, más importantes. La capital es el Bawiti, que está aquí en este círculo grande, y tenemos, por ejemplo, en la zona más oriental, el templo de Alejandro. Parece ser que por aquí pasó Alejandro, aunque se dice que el templo sea anterior. Hay una zona también, Ain el Mustela, donde hay otro templo importante. Luego Sheikh Sobi, y donde hay una zona de tumbas de las dinastías 26. Y luego esto de aquí, el Valle de las Momias Doradas. Vamos allá. Esta es una vista preciosa, a mí por lo menos me parece, del oasis, precisamente de la capital, del Bawiti. Como podéis ver, hay unos enormes palmerales en los que hay fuentes, algún riachuelo, unos lugares muy bonitos, y por aquí, en este otro lado, es donde ha ido creciendo digamos, pues la ciudad, por no decir el poblado. Este es otro plano más cercano, esta es la zona del Bawiti, y aquí están los templos, las zonas más importantes, ¿no? El templo de Alejandro, una tumba de un tal Amenhotep Uy, las capillas de Ain el Mustela, la zona que veíamos antes, donde está la tumba de Banentiu, etc. Y aquí tenemos el templo de Ain el Mustela. Es un templo que seguramente es anterior
a la época de Alejandro, como podéis ver aquí por el, digamos, por la representación. El personaje que tenemos aquí, este caballero, es el arqueólogo conservador de la zona. Es un templo que hoy lo vemos cubierto, aquí en la parte superior lo veis cubierto un poco a modo de protección, y en el que podemos destacar que casi todas sus paredes, como podéis ver aquí en esta imagen de la derecha, tienen relieves de figuras casi a tamaño natural. Si lo comparamos en la de la izquierda con el arqueólogo, podemos ver que aquí el rey está representado casi a tamaño natural. Es un relieve un poco hundido y en algunos casos, muy pocos, conserva algo de color. Es un templo que seguramente en algún momento fue realmente impresionante. Aquí tenemos otras imágenes. En esta de la izquierda quiero destacar que justo al lado del rey se encuentra un personaje que es, bueno, el rey es Amasis y el personaje es Diethon Suef-Ang, que lo vamos a ver más adelante, y su esposa Naesa. Quiero llamar la atención en que este personaje, que fue, digamos, algo así como un gobernador de la zona, se ha representado en el templo al mismo nivel y a la misma altura del rey. Si recordáis, muy anterior en el tiempo en Egipto, la representación de cualquier personaje al lado de los reyes tenía que ser inferior, y sin embargo aquí los vamos a ver todos al mismo tamaño. Una característica que podemos ver de este templo la tenemos aquí a la derecha en otra fotografía. Como os decía antes, veis que se conserva todavía un poquito el color en este desfile de los reyes. La imagen es un poquito más, como decimos, digamos, con el torso más largo, las piernas un poco más cortas. En algunos casos no hay mucha proporción, buena proporción, digamos, entre el ancho de los hombros y las piernas, pero bueno, es otro tipo de representación. Vamos a pasar al templo de Alejandro Magno, del que realmente queda poco. Por aquí parece ser que pasó Alejandro Magno, no es ningún secreto, que fue hasta Siwa para presentarse al templo de Amón, donde le dijeron que iba a gobernar, bueno, donde se presentó ante el oráculo de Amón, pero esa realmente es otra historia, y estas son las pocas cosas que quedan del templo que hay aquí en Bajarilla. Parece que este templo, como siempre pasa en Egipto, es anterior a la época de Alejandro, solo que sabéis que cada rey iba ampliando, iba agregando temas, y por eso es lo que hay. Quizás cuando volvamos del viaje os pueda traer alguna fotografía más, porque esa es la idea. Bien, hemos estado en el templo aquí en Ain el Muftela y en el templo de Alejandro. Vamos a seguir por aquí. Vuelvo atrás. En esta zona de Karet Kasr Selim lleva el nombre de un personaje, bueno, importante de la zona, que es aquí el Sheikh Ahmed. Aquí lo más importante es la tumba de Banentiu. No voy a poner todas las tumbas, no temáis, pero sí quería destacar algunas. Aquí la tenemos. Si nosotros pensamos en el tipo de arquitectura y decoración que conocemos de otras zonas, como Tebas, etcétera, aquí vamos a encontrar muchas diferencias. Vamos a encontrar que muchas de estas tumbas tienen una sala muy grande, una sala hipóstila dentro de lo que sería la zona de enterramiento, pero como podéis ver, las columnas son más bajas, son más anchas, están pintadas, no tienen relieves, y casi todas las paredes de las tumbas conservan todavía parte del color. Aquí tenemos una imagen de la derecha en la que vamos a ver una serie de dioses, tenemos a Osiris, tenemos a Hathor, conservan todavía esa parte de pintura que está realizada sobre una capa de estuco. Aquí quizás se ve, bueno, esto está restaurado, no se ve muy bien. Bueno, la cuestión es que la mayoría de estas tumbas han sufrido mucho, pero en la parte inferior. Esto demuestra quizás que han tenido algún tipo de inundación, a pesar de que están en el medio del desierto, están en un oasis, por lo tanto el agua puede haber entrado. Afortunadamente se conservan bastante bien. Bien, tenemos también en algunos casos una serie de nichos que servirían en su momento para guardar el ajuar. Algunos de los colores que, digamos, llaman más la atención en estas tumbas son los amarillos, los ocres, los rojos, que los vamos a ver mucho. Quizás es porque son los que, virando en el tiempo, se han mantenido más. La iconografía, además del desfile de los dioses, es la navegación sagrada a lo largo del Nilo, como vemos aquí. Y después nos vamos a la tumba de Amenhotep Uy. Ojo, Amenhotep Uy ha habido muchos en la historia de Egipto, de hecho hay un par de ellos en la zona de Luxor. Es un nombre
que se utilizó mucho en la dinastía 18 y de hecho esta es una de las tumbas más antiguas de la zona, es de la dinastía 18, es decir, es más o menos de la primera mitad del reino, no, de la primera mitad de la dinastía 18. Es una tumba que, bueno, aquí todo lo que vamos a ver está enterrado, porque evidentemente el nivel del desierto ha subido mucho por encima de las construcciones. Pero bueno, esta tumba tenía unas características que vamos a ver en muchas. Un patio con una columna, puede que aquí hubiera otra, aquí hay otra columna, y las paredes del patio tenían, no se ve muy bien en esta fotografía, pero tenían inscripciones y relieves. En este caso vamos a encontrar dos puertas, seguramente de dos tumbas adyacentes, y que aquí podemos ver un poquito más de cerca. Como veis, bueno, hay una serie de muros, una serie de inscripciones que desgraciadamente en las fotografías no se ven muy bien, pero sí podemos ver que es una iconografía que conocemos, que ya hemos visto en muchas ocasiones, como por ejemplo aquí tenemos una vaca sagrada, una Hathor, hay menús, etc. A ver qué pasa. Una característica del Valle de las Momias de Oro, ahora vamos a ver por qué se llaman así, es que son tumbas con muchas cámaras. Aquí os he traído digamos, plano. Fijaros en esta, por ejemplo. Aquí tenemos una bajada, una escalera, un pasillo y una serie de cámaras a los lados. Las cámaras son todas más o menos iguales, situadas simétricamente, como en esta también de aquí y en la mayoría de ellas. Vale. Allá por 1996, más o menos, se dice que siempre ya sabéis que accidentalmente, cuando no es un burro que mete la pata en un agujero, es el trípode de un fotógrafo. Pero bueno, la cuestión No es que falla eso. aparece... ¿Qué dices? Que no falla, siempre es igual. Sí, sí, eso siempre. Entonces, en esta zona, un poco alejado de la ciudad, del poblado, se conoce, se sabe, en bastante secreto, que habían aparecido una serie de tumbas. Se vino abajo, realmente lo que había pasado era que en ese pasillo que acabáis de ver en el dibujo, se vino abajo el techo, quedaron descubiertas las cámaras interiores y allí se empezaron a ver una gran cantidad de momias cuyo color fundamental era el dorado, era el oro de los cartonajes. Y por ese motivo se llamaron las momias de oro. ¿Qué había pasado? Pues había aparecido una necrópolis, seguramente la gente del lugar sabía desde hacía tiempo que esa necrópolis estaba por ahí, la cuestión es que se descubrió en ese momento. Se intentó mantener en secreto, eso lo cuenta Zahi Hawass en uno de sus libros, pero ya sabéis que los secretos de ese tipo son muy difíciles de mantener. Y en Egipto menos. Y en Egipto menos, por supuesto. Entonces, aquí vemos un poquito más de cerca algunos de los huecos de las excavaciones. Aquí ya estamos más cerca. Fijaros una cosa curiosa, los pasillos de esta tumba forman una especie de ang, así por lo menos lo ve de cerca Hawass. ¿Lo veis? Aquí. Bueno, estas tumbas tienen una característica. Bueno, por supuesto, como siempre hay enterramientos más ricos, de mayor poder adquisitivo, y más pobres de menor poder adquisitivo. Eso se nota mucho, sobre todo en la decoración de los difuntos. Bien, a ver si puedo pasar. Bien, ajuares había muy pocos, realmente casi todo eran momias, pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, aquí tenemos ojos. Estos ojos son característicos de los ataúdes. Como sabéis, los ataúdes generalmente tenían los ojitos con incrustaciones. El negro podía ser obsidiana, el blanco piedra caliza, quizás lo que sería la forma del ojo en vidrio. Recordemos que en esta época el vidrio se está usando y como la madera va desapareciendo en el tiempo, pues lo que suelen quedar son los ojos. También hay algunos brazaletes, algunas cosas así, algunos en hueso, otros en cobre, estos son los de cobre, y aparecen un poco desperdigados. Esta es una de las tumbas. Aquí las tenemos. ¿Recordáis lo que veíamos en el dibujo? El pasillo, este sería el pasillo, las cámaras a los lados. Esto a mí me recuerda a las catacumbas romanas, solo que son mucho más grandes. Bien, y entonces aquí, en estos nichos tan grandes, es donde estaban colocadas las momias. A ver la siguiente foto que he traído. Así. Fijaros, este de la derecha es un nicho. Entonces las momias estaban colocadas una al lado de la otra
En algún nicho había una especie de segunda capa y en algunos, en los más grandes, en la pared también se habían excavado otros nichos para colocar otras momias. Bien, esto evidentemente estaba todo cubierto de arena, además al venirse abajo el techo os podéis imaginar cómo estaba. La mayoría de estas momias no eran ataúdes, estaban simplemente las momias colocadas así en fila y la mayoría de ellas tenían en la parte superior, es decir, cubriéndoles la cabeza y la parte superior del torso, una serie de cartonajes. Como la mayoría de esos cartonajes estaban dorados, de ahí venía el nombre. La datación de estos enterramientos es en el periodo grecorromano, es decir, finales del periodo griego, comienzos del periodo romano. Tienen el vendaje, aquí no se ve muy bien, colocado en forma de rectángulo. Bueno, creo que tengo alguna imagen más que es característico de esta época. Pero quería que vierais este plano, por ejemplo, ¿no? Son tumbas en general, tumbas familiares, tumbas muy grandes, la mayoría de ellas. Esta, por ejemplo, es la de Eyüp, parece ser que datada en la dinastía 26, pero lo que yo quería que vierais era, además del entramado de cámaras que hay por aquí, hay más cámaras por aquí, y aquí en el pasillo también había unos ataúdes colocados. Claro, ¿qué había pasado? Es que estas tumbas, como todas las tumbas de Egipto en su gran mayoría, habían sido saqueadas y había habido reenterramientos posteriores, es decir, había reutilización de estos enterramientos. Ahora bien, algunas de estas tumbas, como la de Eyüp, tienen pinturas, no todas, pero algunas sí. ¿Veis? Sigue destacando el color amarillo, siguen figurando las grandes figuras humanas, pero la iconografía generalmente es la misma. Aquí tenemos a las diosas que están llorando ante el difunto, aquí tenemos a Anubis, es decir, que la iconografía es la misma que teníamos en Egipto. Posiblemente en periodo grecorromano se sigue realizando, llevando a cabo el mismo rito, el mismo dibujo, la misma iconografía en la tumba sin saber realmente el significado. Bueno, no me quiero enrollar. Aquí tenemos al doctor Mansur Buriak, uno de los ayudantes más, digamos, más cercanos al doctor Hawass, que en ese momento dirigía las excavaciones, pues con el típico pincelito en la mano, solo que en este caso sí realmente hacía falta, porque todo esto estaba relleno, estaban cubiertos de arena. No era Bueno, os postureo, hablaba... Laura, no era postureo. No, en este caso no es postureo, porque aquí había mucho polvo, entonces mucha arena. Entonces aquí va limpiando con mucho cuidado, porque evidentemente esto no es un ataúd, es un cartonaje. El cartonaje, lo que nosotros llamamos hoy cartonaje, que es la máscara, que generalmente, digo generalmente porque hay excepciones, cubre la parte superior de la cabeza, la parte posterior de la cabeza y la parte anterior del cuerpo, estaba hecho de restos de papiro, restos de palma, restos de distintos materiales, de telas, por ejemplo, y luego se reproducía la cara. Generalmente estas caras no eran el retrato exacto, no, esto no tiene nada que ver con los retratos del Fayum. Estas caras eran, yo casi diría, hechas en serie, como diríamos hoy, con una serie de características que permitían datarlas. Y en la mayoría de los casos, por lo menos el rostro y gran parte de la decoración estaba recubierto con una fina capa de oro. Aquí podemos ver una escena de la excavación. Como veis, el techo ha desaparecido, se han reconstruido algunas de las paredes precisamente para que no se vinieran abajo todas las piedras sobre las distintas, como decía, los distintos nichos. Estos son los nichos, ¿veis? Aquí realmente no se sabe la cantidad de momias que han aparecido, porque nadie lo dice. En algunos casos, en algunas tumbas distintas a las que habíamos visto, aparecerán algunos sarcófagos en piedra, muy pocos, pero también podemos ver que en la mayoría de los enterramientos no hay decoración. Como podéis ver aquí, lo que sí podemos observar son los restos de la excavación. ¿Veis los picotazos así de los instrumentos? Bien, ¿qué tipos de máscara nos vamos a encontrar aquí? La más característica será la de la izquierda, como os decía antes, una máscara que no nos va a identificar al principio si es un hombre o una mujer. El rostro y el cuello están recubiertos con una fina capa de oro. Hay una serie de, justo en la parte del pecho, una serie de imágenes de iconografía religiosa.
Generalmente van a tener un tocado funerario a modo de flores, como si fuera una pequeña corona de flores, y a veces algunos tienen en la parte superior algún tipo de decoración. Pero, sin embargo, posiblemente posteriores a estos, habrá otros que en lugar de tener este cartonaje, van a tener sobre la cara una máscara en terracota o en yeso, en escayola. Esta es una de ellas. Como veis, solo tiene la cara, también tiene el rostro en oro. Fijaros que tiene también una guirnalda, aquí suele tener algo, pero hay una cosa que a mí me encanta y me gusta mucho destacarlas, es que tienen las pestañas pintadas. Es como si se hubieran puesto el rímel, fijaros. Ya sé que lo del rímel no es muy serio, pero veis, aquí tienen las pestañas. Veremos alguna más. Bien, aquí lo vemos mejor, vemos cómo es el patio, digamos el pasillo, todas las momias colocadas. Aquí en 4 tumbas de estas, solamente en 4 tumbas aparecieron 103 momias. Wow. Fijaros la cantidad que había aquí. Entonces, claro, ahí surgió, digamos, una pregunta. ¿Sacarlas todas? Mejor que decidieron que no. Para estudiarlas se sacaron algunas se repartieron en los museos. En el Bawiti hay un pequeño museo donde se han recogido, pero la mayoría se han dejado en las tumbas. No sé en qué estado están porque realmente no se permite visitar o no se permitía hasta ahora. Ya os lo contaré cuando volvamos. Pero sí, evidentemente, bueno, aquí están protegidas con unos plásticos. Supongo que se hará algún tipo de cerramiento en la parte superior de las tumbas, de manera de que esto no quede a la intemperie. Pero fijaros de otro detalle, en el medio del pasillo, en algunas ocasiones, se van a encontrar pequeñas momias, y digo pequeñas porque generalmente lo que se va a encontrar ahí son momias de niños. Se han encontrado momias, bueno, de toda la familia. En un caso, en uno de los nichos, por ejemplo, había un hombre, una mujer y un niño, es decir, que eran como panteones familiares, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra de las que os estaba describiendo, la cara en oro, los risitos estos característicos de este periodo. Lo voy a seguir porque si no, no vemos más. Bien, aquí otro con un pincelito, quitando el polvo, como siempre, y un detalle os he traído de 2 momias. Fijaros, todas más o menos tienen una cara muy similar, por eso decía antes yo lo de la decoración en serie. Luego un tipo de decoración por aquí, pero el resto, lo que se ve en el resto, realmente son vendajes, es decir, no tienen otro tipo de protección. Sigamos. Zahi Hawass nos cuenta que aparecen 2 piezas como estas, por lo menos 2 piezas hasta el momento que escribió el libro. Después ya no sabemos si había más. Si nosotros miramos la imagen de la izquierda, nos vamos a recordar quizás las capillas de los vasos canopos de Tutankamón, con el friso de cobras, las columnas, un personaje aquí. Esto es todo de madera y de hecho él cuenta que una de estas piezas literalmente se le deshizo en las manos en el momento de recogerla. Pero, sin embargo, si miramos la imagen de la derecha, vamos a ver por qué él opina que en algunos casos estas pequeñas capillas son en realidad la parte de abajo de los pies del ataúd. Fijaros, si seguid el puntero, digo el ratón, esta es la parte inferior de un ataúd. Por lo tanto, en este momento, en lugar de dibujarse aquí unos pies, que a veces lo encontraríamos, unas diosas, se forma como una capilla con trozos de madera en la que vamos a ver, pues bueno, pues un frontón, unas columnas, Osiris, por supuesto, con los dioses a los lados. Es decir, este ataúd no se podía poner de pie porque tiene esto en la parte inferior. Como vemos, no es muy grande, pero sí suficientemente para contener el difunto en el interior. Bien. Decía antes que Vaya, no todas las perdóname, mujeres. vaya imagen esta, ¿eh? ¿Os gusta? Bueno, pero confieso No, que no pero mía, ¿eh? no, pero es tremenda. O sea, La he sacado del libro de Hawass, seamos honrados. Sí, pero sí lo es. Porque además, este es un nicho, veis que es todo un nicho, 2 personas enterradas juntas, y lo que estamos viendo aquí no es un cartonaje, lo que estamos viendo aquí es una máscara de estas que os decía, de terracota, y esta es otra. Hay un caso, creo que no he encontrado la fotografía, pero quizás si tenéis ganas de pasaros por la página web del Museo de Londres lo vais a encontrar, en el que
la máscara, en lugar de ser de oro, en lugar de ser de terracota, se va a dibujar, se va a pintar directamente sobre ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido la tela que cubre el difunto, A ver, las personas que están en el chat nos pueden ayudar. no me falta la palabra. Bueno, cuando se envuelve el sudario, El sudario. cuando se envuelve la cara del sudario, le han pintado literalmente la cara. Bueno, entonces, como vemos, las momias, los cuerpos están momificados. Evidentemente, en esta época, la momificación quizás no es tan perfecta como la que conocemos en el Reino Nuevo, es quizás inferior, el lugar en el que están, las momias tampoco tenían demasiada protección y muchas de ellas están en un estado realmente penoso. Bien, ¿cómo son algunas de las tumbas? Bien, la tumba N, como podéis ver, es un pozo. Esta no es un nicho, esta es un pozo excavado en la roca, al fondo del cual tenemos 3 entradas. Tenemos dinteles, tenemos jambas, tenemos... Uy, he sido yo. ¿Qué ha pasado? Tenemos una serie de entradas para mostrar, o nichos quizás, donde estarían el resto de las tumbas. Esta es la de las pestañas. Esta es de cerámica. Esta estaba colocada sobre un cuerpo, pero debería haberla colocado en otro sitio. Pero bueno, aquí la podéis ver. ¿Veis cómo les pintan las pestañas? Le pintan los labios. O sea, esto es como si fuera, pues no sé, como una muñeca o algo así. Pero en Totalmente. realidad está colocada sobre un difunto. Bien, sigamos. Vamos a seguir recorriendo esta zona. Nos vamos a venir a esta zona de aquí, si no me equivoco. Sí. Bueno, cuando yo estuve en el 2009 en Bajarilla, el museo era un almacén, un pequeño almacén en el que había unas pequeñas urnas. De hecho, ahí está sacada esta fotografía. No estaba muy bien iluminada, pero ahora tengo entendido que hay un museo, por lo menos un museíto. Pero quería que vierais bien este tipo de cartonaje. Esta está íntegramente dorada. ¿Recordáis la que veíamos antes con unas flores por aquí arriba? Bueno, esta tiene, esto es una imagen, una figura, esto es una figura. Esta tiene toda la decoración en oro en la parte superior y luego en la parte inferior. Esta es la misma. Fijaros que en lugar de estar pintada, lo que tiene todo este recubrimiento de oro. Vamos a ver, cuando hablo de recubrimiento de oro, que nadie piense, por ejemplo, en lo que ya hemos visto hasta la saciedad de Tutankamón. Estas son finísimas láminas de oro, casi como pintura de oro, que se va colocando sobre el cartonaje. De hecho, es muy fácil que este material salte. Con la sequedad, con la descomposición del material de abajo, es muy fácil que salte. O sea que no imaginemos otras cosas. Bien, si ahora nos vamos, seguimos en Bajarilla, pero nos venimos a esta zona donde está el lugar llamado Sheikh Sobi, que por lo visto es el nombre de un personaje que hubo muy importante en el pueblo. Aquí hay una serie de tumbas de la dinastía 26. Es como si fuéramos un poquito atrás en el tiempo, porque hemos estado viendo tumbas del periodo grecorromano. Esto es una anécdota, bueno, la voy a poner porque él la cuenta en el libro. La tumba, que está aquí, estaba justo debajo de la casa de una señora, y la señora era una señora muy mayor, que protestó mucho, peleó mucho, porque ella no se quería ir de su casa, ella quería estar ahí. Entonces, bueno, pues según Hawass dice, bueno, al final llegamos a un acuerdo y seguramente le hicieron una casa mucho más bonita de la que tenía. Bueno, no sé si será verdad, pero la cuestión es para que veáis que las tumbas no solamente estaban en las afueras del Bawiti, sino que además había casas construidas por encima. Esto no nos tiene que extrañar porque en Kurna, en Luxor, esto ha estado así hasta hace muy poquito, ¿no? Bien, este es otro pequeño plano de la zona de Sheikh Sobi. Aquí parece que quienes se han enterrado son personajes mucho más importantes porque son auténticos pabellones familiares, como por ejemplo este de Yedhon Suefan, que el personaje que nombrábamos antes. Este hombre fue gobernador de la zona, tiene aquí la tumba, aquí estaría, creo recordar que era su abuelo o su padre, y aquí estaría, Naesa estaría la de su esposa. Más adelante tenemos otras 2 tumbas. Aquí está la de Pet Ashtar y la de su esposa Tati. Lo que quiero que veáis es, aparte de la estructura de algunas de las tumbas, que es una sala con 4 pilares o columnas que dan lugar a otras salas, sino que
estas tumbas están todas conectadas entre sí con túneles. No sé si se ve esto amarillo que estoy marcando con el ratón Sí, 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 sí. en la pantalla. Es decir, que era como si fuera como una catacumba, o sea, no son muy parecidas a las que veíamos antes, son distintas, son enterramientos familiares. Esto es una familia, aquí hay otra, esta es otra, pero entre ellas hay túneles. De hecho, fijaros en esto que estoy marcando ahora, ¿eh? No lo olvidéis. Bien, vamos a seguir. Esta es una de las que veíamos antes, la de Pedastat, gran sacerdote de Honsu y sacerdote de Horus. Es decir, aquí tenemos un personaje importante cuya tumba, ya la hemos visto, es una gran sala, tiene una serie de pinturas sobre estuco, como todas las demás, y en lo que podemos ver en una de las salas del fondo es que aquí ya nos encontramos con sarcófagos de piedra. Es decir, en esta zona ya vamos a tener sarcófagos que generalmente van a ser de piedra caliza y según nos cuenta Hawass de la zona de Hatnub, es decir, del Egipto Medio. No caliza, perdón, lo que ellos llaman, sí es caliza, lo que se llama en Egipto alabastro, que en realidad no es exactamente alabastro. Bien, este grupo de tumbas nos dio bastante información. Vamos a encontrarnos la iconografía habitual en registros horizontales. Aquí tenemos el difunto, aquí hay más escenas, todas muy parecidas, pero quizás me gustaría destacar lo que la zona que sería de la capilla de enterramiento. Aquí tenemos al doctor Mansur Bouriac, que ya lo veíamos antes, que está estudiando uno de los relieves, pero fijaros que esta piedra es de un ataúd. ¿Lo veis? En realidad es de un sarcófago de piedra. Aquí hay otro, aquí hay otro. Es decir, en este caso tenemos ya sarcófagos de piedra de más de un personaje. No se aprecia muy bien en esta imagen, pero sí en otra que vamos a ver, la forma de la cámara era una forma abovedada, es decir, aquí se había excavado una especie de bóveda y que en el fondo tiene una serie de pinturas. No sé si las podéis ver, pero creedme que ahí Se hay una aprecia. serie de personajes pintados. Si nos damos la vuelta, es decir, de donde sacábamos la foto antes, aquí vamos a ver, aquí quizás se aprecia mejor un poco la forma de la cámara. Recordad que las cámaras de la dinastía 26, tenemos varias en Saqqara, por ejemplo, otras en Abusir. La cámara del sarcófago va a tener una especie de forma, no voy a decir de cartucho, pero algo así. Va a tener una serie de pilares muy grandes a los lados y en el centro se va a situar el gran sarcófago de piedra. Bien, aquí también podemos apreciar algunas de las representaciones de las pinturas, aquí también en este pilar. Eso quiere decir que estas tumbas quizás fueron terminadas y fueron pintadas. Vamos, quiero llamaros un poco la atención en el espesor de la piedra que tenemos aquí arriba y que fue excavada para poder formar este enterramiento. La tumba de Tanefred Bastet, que era la esposa de Tati, una de las que os mostré antes, algunas están en peor estado, como esta, en la que solamente podemos ver algunos recuadros de pintura, pero antes os dije que recordaréis, os señalé un pedacito de túnel, esos túneles que unían, esos pasillos que unían una tumba con la otra. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos uno. Aquí es una tumba, donde estoy señalando ahora, un pequeño pasillo de unos metros y en el fondo hay otra. Es decir, todo esto ha sido excavado en la roca y en algunos casos, seguramente en el medio del pasillo, se han situado sarcófagos de piedra. La parte de abajo, la parte de arriba, evidentemente todo esto está saqueado, ha sido saqueado, digamos que como siempre, como todas las tumbas. Bien, en otros casos nos vamos a encontrar que esta era la de Jedhon Suefan, que este era el más importante de todos. Su entrada ha sido, digamos, remarcada o sustentada por un muro realizado en piedra a propósito. Esto está excavado, pero además se ha levantado un muro precisamente para reforzar la entrada. Bueno, lo que vemos aquí metálicos, evidentemente, esto es moderno. Está claro, ¿no? Que lo diga. Sí, sí, Vale. sí. Bien.
Volvemos a ver iconografía como la que veíamos antes, pero en otras proporciones, de otra manera, y como decía, es muy posible que a estas alturas ni sepan bien el significado de la iconografía, pero se va colocando de todas maneras sobre lo que sería el arquitrabe, las jambas también están pintadas, todo esto. Bien, Laura, perdóname. dime, Vete atrás, vete un momento atrás, que esto es lo que nos para permite el atrás. Twitch. Esta, Aquí algún conspiranoico te puede decir que lo que está a los pies del difunto es una cafetera. ya lo estaba esperando. O sea, cuidado con esto, porque Sí, sí, ¿qué es? ya lo sé. ¿Se sabe qué es esto? ¿O qué? No, no, Va, no, no, no explica nada de lo que es. bueno, pues ya está montado. Ya está montado. Yo, la verdad es que a mí también me pareció la típica cafetera italiana, Sí, 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 sí. ya lo sé. Eh, no lo explica porque el libro de Howard, ya sabéis cómo escribe él, muy, muy por encima de las cosas, y yo hice, yo vi, yo tal, pero no está explicado. Quizás ahora que sé que las tumbas se han seguido estudiando, podamos encontrar más explicaciones, ¿no? Eh, también las cosas, por ejemplo, no están muy bien. Vamos a ver, mira, por ejemplo, este semicírculo formado por los pequeños ang, generalmente lo vamos a ver en forma de capilla con el difunto de pie, porque es, digamos, el aire, la vida que se le da al difunto. Aquí ahora mismo está colocado de una manera un poco distinta, está colocada sobre el difunto que está acostado, digamos, sobre su cama. Vamos a suponer que esta es el lecho funerario. Es decir, que, como decía antes, la iconografía se coloca, pero no se sabe muy bien qué es. Y esto, pues, no sé lo que es, quizás una capilla, Nos dicen, discúlpame, que puede ser una licuadora, eh, la cafetera del café de la lluvia, nos dicen muchas y cosas. un poquito de seriedad, por favor. Bueno, esto se permite, esto se permite. Bueno, Es una quizás broma, aquí una han broma. querido representar la caja de unos susceptis o algo así, pero bueno, vamos a dejar que la imaginación Prosigamos, corra y prosigamos. que la gente diga lo que quiera. Bueno, este señor no hace falta que lo diga quién es, Yahi Hawass, pero en realidad la foto no la he traído por él, sino que porque quería que vierais el interior de la cámara. ¿Veis lo que os decía antes de que algunas cámaras son abovedadas, están íntegramente decoradas? Aquí tenemos los buitres alados, es decir, que la decoración, a pesar de que estamos en la dinastía 26, estamos reproduciendo cosas que veíamos antes. Aquí se ve el ala de otro buitre y esto nos muestra esta pared, que seguramente aquí estaba, bueno, posiblemente estaba aquí el menú del difunto, eso que se dice, y tantos panes, tantos las telas, los alabastros y todo eso que iban en el menú. O sea que aparte de la foto artística, pero no lo podía quitar, o sea que fijaros simplemente en lo que es, digamos, la decoración de la tumba. Bien, en algunos casos nos vamos a encontrar jambas precisamente con todo lo que es la inscripción, los títulos del difunto, representaciones del mismo difunto, es decir, que queda mucha información para que esperemos que en algún momento sea publicada. Y esta otra, que parece una reunión de amigos, en realidad la he traído por dos cosas. Primero, esta es otra cámara, es distinta. También tenemos un techo más o menos abovedado. Fijaros que queda mucha pintura, es decir, estas tumbas habrán sufrido mucho, pero sobre lo que sería la capa de yeso o la capa de estuco, sí había muchas representaciones, y posiblemente digamos, tiras, estas columnas en amarillo, quizás fueron preparadas para hacer inscripciones. Recordemos que las inscripciones generalmente se ponían en sentido vertical en las cámaras de los enterramientos, y aquí posiblemente esto se preparó para ello. Pero quería llamaros la atención sobre este gran sarcófago de piedra que tenemos aquí y que volveremos a ver aquí. Este es el interior del que veíamos antes. Este es el gran sarcófago. Fijaros que en este caso ahora vemos toda la sala entera, la vemos con una serie de nichos que hay al otro lado, ¿los veis? Y que seguramente estos nichos en su primer momento sirvieron para guardar, para conservar lo que era el ajuar funerario. Después ya con el tiempo y una caña se habrán colocado ahí otros difuntos. Y este es el momento en el que querían sacarlo del enterramiento. No me preguntéis que dónde ha ido a parar porque lo desconozco totalmente. Pero sí, cuando se abrió el ataúd, en el interior se encontraba la momia. Y como una momia que se precie de este periodo, va a tener
tuvo seguramente en su momento la típica redecilla funeraria que cubría toda la parte superior de su cuerpo y que en el momento, en el tiempo que fue pasando, los hilos se van destruyendo y desgraciadamente pues esto se transforma en un montón de pequeñas cuentas que si no se conserva bien el sitio en el que estaban colocadas sobre la momia, que en algún caso quizás se podría haber hecho, no sabemos cómo era y por lo tanto ya sirven de poco. Pero bueno, aparte de decir esto, quiero llamar la atención sobre estos. Esto es como una especie, está puesto al revés, es un corazón, ¿lo veis? Es un amuleto del corazón, lo que pasa es que lo han puesto al revés. Aquí hay unos ojos suyat, estos son de cornalina y posiblemente este también lo sea, de una cornalina muy oscura. En cambio, estos trozos de fallenza, seguramente, casi seguramente, vamos a decir, tengan algún tipo de perforación en sentido horizontal para que pudieran estar enfilados adornando la momia. O sea, como si estuvieran así, pero enfilados en unos hilos. Bien. Pero también Jedhon Suefang era seguramente, bueno, era un tipo muy importante y también tenía otro tipo de amuletos muchísimo más valiosos. Como sabemos, el libro de los muertos nos indica en uno de sus capítulos la cantidad y el tipo y el material de los amuletos que tiene que llevar el difunto y en qué lugar tienen que estar colocados. Bueno, pues aquí vamos a tener algunos de estos pequeños amuletos, como por ejemplo este o este, que si buscáis luego en los libros o lo habréis visto, también Tutankamón los tenía, solo que mucho tiempo antes. Y esto, curiosamente, esto es un tocado y este es otro. ¿Lo veis? Sí. Estos dos anillitos, yo no me atrevo a decir qué eran, pero si los viera en otro entorno, quizás diría que podían ser adornos de una peluca. Quizás, pero como no tenemos más datos, lo tenemos que dejar así. Otra vista de bueno, de una de las tumbas, en realidad es la de la esposa de Naesa II, en la que se ve el pozo que se está limpiando para poder acceder. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, Hay tiempo, una vez. hay tiempo, Laura, vas muy bien y la gente está entusiasmada con el tema. Hay preguntas ya que las estoy guardando, hay preguntas Vale, mías. O sea, anchas sigo. Castilla, sí. Vale, fenomenal, vale. A ver, yo andaba, otra vez tenemos aquí a Hawass, pero bueno, estará importante para ver el estado en el que se encuentran las tumbas, este tipo de tumbas cuando entran. Es decir, el pozo está lleno de arena, la entrada de alguna cámara también lo está. Por lo tanto, a esto hay que excavarlo. ¿Qué nos muestra esto? Pues que la tumba estaba abierta en algún momento o durante mucho tiempo y ahí han entrado no solamente los ladrones, sino la arena, quizás el agua. Por eso en muchas ocasiones se encuentran las cosas en el estado en el que se encuentran. Aquí vamos a tener otro sarcófago en piedra. Este quizás está un poco mejor labrado que el otro porque fijaros que aquí nos han marcado muy bien digamos, dónde tiene que ir encajada la tapa, que iría bien encajada aquí. Este todavía tiene la momia en su interior, sin embargo la parte superior no está trabajada como algunos que veíamos en la dinastía 18, por ejemplo, en el Valle de los Reyes. Pero de aquí quiero destacar esto. Vamos a ver, en la tumba de Naesa van a aparecer una serie de pequeños elementos de oro. ¿Esto qué es? Pues esto es una uña, un dedo. Estos son las funditas de los dedos que estamos acostumbrados a ver en Tutankamón, en el ajuar de las esposas de Tumes III, en Tanis, pero hay una cosa que quisiera destacar. Fijaros, esto es una perforación. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Es decir, no son realmente fundas para poner sobre los dedos, para meter los dedos adentro, sino que son las uñas cosidas sobre la momia. Es decir, la momia tenía los dedos vendados y esto se cosió por la parte superior. Tendrían la misma función que las fundas de los dedos, solo que en este momento, por el motivo que sea, posiblemente para ahorrar metal, simplemente se colocaban lo que eran las uñitas. Pero fijaros, es que se ve la cutícula, ¿eh? Sí, 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 Vamos, sí. estos son realmente preciosos. Y luego, si vemos, aquí hay otra serie, aquí arriba a la derecha, hay otra serie de elementos también pequeños de oro que lo más probable es que formaran parte de posiblemente de otro adorno de la momia o de algún objeto, quizás algún collar, alguna cosa que estuviera en el interior en su momento.
Bien, dentro de la familia estaba Pet Isis, padre de Jehon Suefang, cuya tumba también forma parte de un pozo. Aquí nos vamos a encontrar el sarcófago en muy peor estado, porque fijaros, esto es una parte de la tapa y esta es otra, es decir, que el sarcófago está partido. ¿Por qué? Pues porque se le pueden haber caído las piedras del techo, por miles de motivos, simplemente porque los saqueadores lo quisieron abrir así para encontrarlo. O sea, no podemos saberlo. Pero sí sabemos, por ejemplo, que a su lado se encontraron, creo que eran 238 más o menos, no me hagan caso, usheptis. Como bien sabemos, los usheptis tenían que representar más o menos al difunto, ayudarle en la labor del más allá, y generalmente había uno por día. Aunque es bien sabido que en la dinastía 26 nos vamos a encontrar con unas enormes cantidades de usheptis, que son muchos más que de los 256 del año. Si recordamos, yo no sé si hemos hablado aquí, Javier, de los enterramientos de este centro de momificación que se había encontrado en Saqqara, que lo había encontrado el arqueólogo Ramadán Hussein. Bueno, la cuestión es que No me allí, en suena, ¿eh? esas tumbas, No me suena esto. ¿no te suena? Pues apúntatelo para otro día, entonces. Ya está hecho. Entonces, allí se habían encontrado una gran cantidad de pequeños susceptis todos juntitos, ¿no? Bueno, no son de los mejor trabajados, son anepígrafos, en su mayoría, no todos. Algunos tienen inscripción en la parte posterior, otros no. Y bueno, las caritas no fueron de las más apreciadas. Pero en esta tumba también hay una serie de amuletos, también vamos a encontrarnos piezas, elementos. Esto es una serpiente. En cornalina, ya sabéis que la cornalina es una piedra que abunda en Egipto. Vamos a encontrar fayenza, vamos a encontrar, y los típicos canutillos que desgraciadamente cuando están desmontados, cuando está la red desmontada, poco podemos hacer con ella. Bien, casi un poco para terminar, vamos a dejar esta zona de aquí arriba, nos vamos a ir hacia el sur como si fuéramos al oasis de Farafra, pero sin llegar ahí, y dentro de la zona de Bajarilla está la zona del El Hais. Bueno, vamos a cruzar por el desierto negro, que era el que os mostraba al principio, que es realmente espectacular. Y aquí en esta zona, en El Hais, ahí se han encontrado una serie de enterramientos que cubren un gran espectro, digamos, del tiempo de la historia de Egipto, porque van desde el protodinástico hasta el periodo romano. De esto hay muy poca información, por ahí han trabajado los checos, de la misión egiptológica checa, dirigida por el doctor Berner, y se han encontrado en muy mal estado. Como podéis ver en esta imagen, pues aquí hay cráneos, esto es una columna vertebral, hay huesos, hay de todo mezclado además con cerámica, y habrá que esperar que sigan trabajando para poder saber un poco más lo que hay, ¿no? Pero sí me gustaría destacar algunas edificaciones totalmente distintas a lo que estábamos viendo. Por ejemplo, este edificio, bueno, esta foto ha sido realizada hace bastante tiempo. Me gustaría saber cómo están estas paredes que están tan sujetas en este momento, pero lo que estamos viendo aquí es un monasterio copto. No nos extraña, la iglesia cristiana da sus primeros pasos en la zona de Egipto. Aquí vamos a encontrar numerosos monasterios coptos, todavía hoy algunos se pueden visitar, y fijaros el interior todavía, que tenemos las bóvedas, nichos, algunas ventanas. Evidentemente esto habrá sido muy tocado, seguramente estaba revestido, habrá pasado a mejor vida, pero también nos vamos a encontrar edificaciones como estas. Estos son los llamados como fuertes, como fortalezas. No hay que olvidar que toda esta zona de que estábamos viendo en el plano de los oasis eran zonas de caravanas comerciales, es decir, iban por los desiertos, iban transportando una gran cantidad de materiales, de objetos, y evidentemente en las distintas estaciones iban surgiendo estos pequeños centros. Bueno, este era un centro habitado, aquí veis restos de ciudades, de habitaciones, pero también hay una serie de, voy a utilizar la palabra fortaleza, aunque no me gusta mucho, pero sí, digamos, un lugar en el que podía haber cierta protección o quizás algún tipo de destacamento. Por ejemplo, sabemos que en el desierto oriental
no tiene nada que ver con esto, que también es gran zona, hay una zona comercial de caravanas comerciales, ahí los romanos van a construir una serie de fuertes, de fortalezas muy importantes. Bueno, aquí tenemos otra, no se encuentran en un muy buen estado, no sé si se están conservando, ya sabéis que en Egipto hay mucho por conservar y por muchas manos que trabajen no se puede hacer todo, ¿no? Bien, y esto, esta tenía que ponerla, chicos. Esta foto la saqué Qué bonito. el día 31 de diciembre del 2009, fin de año en el desierto. Lo que estamos viendo es el sol, está bajando por un lado y esta es la luna. Había tanta luna esa noche que no nos hicieron falta las linternas. Acampamos allí. Este es el desierto blanco. Fijaros, bueno, la zona era realmente preciosa porque estuvimos cenando, esto ya no es egiptológico, pero bueno, estuvimos cenando ahí en el medio, dormimos en tiendas y lo que veíamos alrededor nuestro eran como los ojitos de los pequeños zorros del desierto que andaban por allí. La verdad es que fue un lugar muy especial, muy maravilloso. Yo a todo el mundo le recomiendo que vaya y por eso nosotros nos vamos ahora el día 5 de febrero. Es una zona que hay mucho que estudiar, dará mucho que hablar. Vamos a ver formaciones tan características como estas. Esta es la famosa seta, una de las tantas que hay. Son erosiones producidas por el viento, por el desierto. Y bueno, es una zona de la que todavía podremos hablar más. Ya os contaré cuando volvamos del viaje, os contaré más cosas de los distintos oasis. Y yo de momento, pues he terminado. Ahí está. ¿Nos querías contar algo también para el final? Sí. Cuéntanos, ¿qué hacéis desde el centro de Elba? Vamos a ver, no, simplemente quería hablaros de que el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 tenemos un seminario muy especial que será presencial y a distancia y será sobre religión egipcia antigua. Tenemos un programa muy completo, lo va a llevar a cabo el doctor Miguel Ángel Molinero Polo de la Universidad de La Laguna, por eso como se desplaza de La Laguna lo tenemos concentrado en 3 días, ¿no? Y tenemos un programa tan completo como primero vamos a hacer el estudio de la religión egipcia antigua, la historia de las religiones, la complejidad de las fuentes para el estudio, las creencias, mitología, cosmogonías, concepción de la divinidad, luego los valores de la Maat, fundamental en la historia de Egipto, y luego todo el capítulo de los rituales del templo, el sacerdocio, el ritual oficial, el diario, el cotidiano, luego la magia, religiosidad individual, prácticas funerarias, es decir, en 3 días vamos a hacer un programa lo más completo que se pueda, en 12 horas más o menos de estudio sobre religión egipcia antigua. No hay demasiadas plazas, pero quedan algunas plazas, por lo tanto yo os invito a entrar en nuestra página www.centroelba.es. Esto es publicidad pura y dura, y para que os apuntéis porque realmente vale la pena. Nada, y hasta aquí, ahora preguntas. Hay que fomentar y pues oye, si me permites, saludamos a todos los amigos y hacemos las preguntas. Ahora mismo en directo en Twitch estamos con el Café de la Lluvia con Laura Di Nobile, directora del Centro Elba. Ya está Aroa poniendo la web en nuestro chat del Centro Elba para que la gente también pueda zambullirse en vuestra página web, Laura, y se pueda inscribir. Y la verdad es que qué buena pinta tiene el curso, nos dice Aroa. Y la verdad es que sí. Yo he alucinado, la gente está alucinando con las fotos, pero vamos a saludar porque hay mucha gente que no conozco y gente como Nacho Juste, muchas gracias porque te has suscrito en Twitch al Café de la Lluvia, muchísimas gracias de corazón. También saludamos a Netcheru desde Argentina que nos ha saludado y está encantada también. Tengo más cuento también por aquí está No Soy Ross, está Aroa como hemos dicho, hay muchísima gente, estaba Dani también anteriormente, Picture, Juan Jesús está también por aquí. Bueno, hay muchos amigos que están escribiendo en el chat. También hay alguna pregunta que te han hecho. Voy a rescatar la pregunta que la tengo en el chat, Laura. Saludos a todos. Y espero no dejarme... Mira, Nacho además nos hacía la pregunta. Una pregunta para Laura. ¿Se sabe si se reutilizaba material de tumbas antiguas para otra más nueva? O sea, tumbas antiguas para más nuevas, ¿no? Si se reutilizaba. ¿Y cómo se hacía con los mampuestos de la arquitectura? Bueno, en cuanto a material, no sé exactamente a qué te refieres, pero las tumbas se reutilizaban, eso está claro. Los ajuares se saqueaban, se reutilizaban,
todos, desde los reales hasta las tumbas que se podían de menor poder adquisitivo, vamos a decir. Perdona, lo segundo que me habías preguntado, ¿qué era? La mampostería. A ver, ¿Qué perdóname. querías saber de la mampostería? ¿Cómo se hacían con los mampuestos? O sea, la arquitectura, los mampuestos, nos pregunta. No sé. No lo entiendo muy bien lo que me estás preguntando, pero vamos a ver, las primeras tumbas de las que he hablado, que eran las de las momias de oro, es todo excavado subterráneo, no sé si es esto lo que querías saber, se excavan los túneles y a los lados se excavaban lo que eran los nichos. Por lo tanto, los pequeños muros que quedaban de separación de un nicho a otro era el terreno puro y duro no eran construidos, era el terreno excavado simplemente, es decir, se excavaba formando nichos. No sé si era esto si estoy respondiendo a tu pregunta. Si no, Nacho, dinos, si estás por aquí todavía, dinos y intentamos aclarar. Yo, que tenía algunas cuestiones, y los amigos pueden también preguntar, tenía algunas cuestiones aquí en la cabeza. Vamos, una de ellas, me he dado cuenta, corrígeme, porque a lo mejor es que veo mal, que algunas de las imágenes que hemos visto en las tumbas, esos dibujos que hay en las tumbas, o incluso en la propia momia que hemos visto, son un poco, distan mucho de cómo eran en el Imperio Nuevo, y no me quiero ir más atrás. Parece que tú comentabas, ¿no? También todo ese hilo de conocimiento, en cierta medida ha sido perdiendo, ¿no? Se ha hecho una imitación, o se ha intentado hacer una imitación, pero la artesanía con la que se hacía, todo eso es diferente, porque alguna me ha parecido muy Claro. cutre. Bueno, vamos a ver, digamos, vamos a llamar la ciencia de la momificación. Sabemos que tiene su auge, digamos, en el Reino Nuevo, sobre todo dinastías 18, 19, y luego con el tiempo se hace de otra manera, se hace o más rápido, o no voy a decir que con menos paciencia, quizás utilizando otros materiales. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque se ha perdido la técnica, el conocimiento de cómo se hacía antes, pero tú decías muy cutre. Bueno, lo que Bueno, pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. No, primero, la momificación no es igual. Es muy probable que sea, pues, voy a utilizar la palabra sencilla o con menos técnica, pero también hay que tener en cuenta una cosa. ¿Dónde estaban colocadas? No es lo mismo una momia que se conserve en su ataúd durante cientos o miles de años a una momia que para empezar, está en un nicho. El nicho está cubierto de polvo, pero todavía hay aire por ahí, es decir, no está herméticamente cerrada. Se va descomponiendo, vamos, se descomponen las momias en los museos. Creo ya. recordar que aquí en el Museo Arqueológico hay una que está sufriendo mucho también. Entonces, se van descomponiendo una al lado de la otra. Yo no sé si puede afectar el hecho de que una esté peor, que vaya, no voy a decir contagiando, pero que afecte a la que esté al lado. Es decir, son un cúmulo de cosas, técnica que se va perdiendo, no hay hermetismo realmente, porque por mucha arena, recordemos que estas momias no estaban metidas adentro de ataúdes, no estaban metidas adentro de sarcófagos de piedra, la mayoría, las que hemos visto al principio, las de oro, estaban al aire libre, en tumba cerrada, en una catacumba, pero al aire, O- puede o- ser eso. otra cosa, claro, hemos visto un periodo grecorromano, en el grueso de la exposición. En este caso, llegaban a Egipto muchas personas de la administración gobernante de turno, eh, y se enterraban así, ellos. O sea, es decir, eran inmigrantes, en este caso, que tenían otras creencias, otra cultura, pero a la hora de enterrarse se enterraban así como hemos visto, o estos son nativos, para que se me entienda. No, sí, yo te entiendo, pues no lo sabemos. No sabemos si eran nativos, no sé si se han hecho análisis de las momias como para poder saber la procedencia de las mismas, pero evidentemente el gobernador con el nombre que tenía lo más probable es que fuera nativo, pero también se sabe de que, o se piensa que los romanos, muchos de los romanos que vivieron allí, pues que pueden haber sido, ¿qué palabra utilizo? Contagiados o inmersos, hayan tenido una inmersión dentro de la cultura egipcia, tanto
como para enterrarse como ellos. Recuerda, por ejemplo, hay una estela que es muy conocida en la que hay un señor que está con una caña muy larga bebiendo de una cerveza. Creo que apareció en Deir el Medina, ahora mismo no me acuerdo. Ese hombre no era egipcio, parece ser que era sirio, o sea, de la zona sirio-palestina, pero sin embargo, según lo vemos en esa estela, él está, o vamos a suponer que se enterró también como los egipcios, por lo menos la estela funeraria fue como los egipcios. Quizás fue eso. De hecho, hay muchos inmigrantes que inclusive hoy se mezclan con el país que los acoge. Puede ser eso, mezcla de culturas, mezcla de, no de orígenes, pero sí de culturas. Bueno, en el periodo tolemaico se ve, ¿no? En este caso, que hay que gobernar, hay que adaptarse, obviamente, a lo que estás gobernando con los Ptolomeos. Yo creo que se ve claro en este caso. Es verdad que luego también depende de las capas de la sociedad, por así decirlo, si es una realeza y la realeza, la nobleza, o hay algo más, ¿no? De toda la gente que venía detrás. Los reyes Ptolomeos siempre se ha dicho que, bueno, no lo vamos a, esto se sabe, eran griegos y seguramente mantuvieron su cultura griega hasta el final. Lo más probable es que ni siquiera supieran leer la escritura jeroglífica. Quizás realmente la única que lo hacía, a una de las pocas que lo podía hacer, era Cleopatra, que además, que quizás su importancia no es que fuera tan guapísima y que se ligara a los dos hombres romanos más poderosos del momento, sino que fuera su conocimiento o su sabiduría del pueblo que estaban gobernando. Estoy lucubrando. Esto ya es historia ficción en cierta medida. Si los amigos del Café de la Lluvia no tienen ninguna pregunta más, dejamos a Laura descansar. Yo os cuento a los amigos del café, no os vayáis, 3 cosas y me voy, ¿vale? Pero sí que quería contar 3 cosas. Así que nada, ya comentabas, Laura, el tema del seminario, que lo tenemos ahí en la imagen de fondo. Se puede meter la gente en la página web del Centro Elba y apuntarse. Y nada más, pues bueno, Laura, un placer hablar contigo. Hemos abierto el año contigo en esta intervención express. Ya sabes. Y nada, cuídate mucho y vamos hablando y vamos cerrando cosas. Vale, gracias por invitarme, Javier. Y chicos, apuntaros al seminario, que es muy interesante. Eso es. Buenas noches. Un abrazo, Laura. Buenas noches. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Ahí teníamos a...